La conferencia es llamada Aprendizaje Situado por Juan Luis Hernández. Para esto existen 10 claves y son las siguientes. La primera clave es llamada Educar significa partir de la realidad. Esta clave se refiere a que no se debe de enseñar por conceptos ni por contenidos, sino por los acontecimientos de la vida cotidiana, para que nuestros alumnos se den cuenta y se les facilite más los contenidos vistos en clase. Existe el Movimiento Nacional del Aprendizaje Situado, que su concepto es movilizar nuestra educación bajo la perspectiva de que nuestro país tiene mucho talento y existe gente que quiera el cambio social, ciudadano y cognitivo. Se busca traer la realidad a las aulas con sus problemas y con sus desafíos, y no solo de comprenderlos, sino también de enfrentarlos y resolverlos. Punto número 2. Los acontecimientos de la vida cotidiana son insumos para analizar y comprender contenidos. En el aprendizaje situado, los contenidos no son lo más importante, ya que tienden a ser incomprensibles o aburridos, además de que así los alumnos no logran entender para qué les servirán. Punto número 3. No hay contenido sin contexto. Se llama así porque ¿de qué nos sirve memorizar la información si se va a desechar en cuanto se utilice? Los contenidos por sí mismos no sirven de nada, solo tienen significado alguno si se le es posible encontrar relación con la vida cotidiana. Punto número 4. Los contenidos situados regresan a la realidad de manera de aprendizaje. Este punto nos habla de que se debe avanzar de los contenidos hacia el aprendizaje, ya que esta es la virtud de una educación que sabe para qué existe y cuál es su finalidad. Punto número 5. Los aprendizajes son apropiaciones de memoria interior, movilizados a manera de actitudes, conductas, habilidades y competencias. Se le denomina memoria interior a la capacidad de conmover el conocimiento. Punto número 6. Los maestros son mediadores facilitadores del aprendizaje. En este punto se habla sobre los diferentes modelos educativos que han estado presentes en el sistema y cómo parece que todos los docentes acceden a aplicarlos. Dicen hacerlo y adoptarlo y se comprometen a cumplirlo. Pero en muchas ocasiones siguen enseñando como lo hacían sus maestros cuando ellos eran pequeños, como a ellos les enseñaban hace 20 años o más. Otro punto importante es que no es malo no ser experto en matemáticas, español o ciencias, pero sí debemos saber crear ambientes de aprendizaje, pues saber contenidos no significa que el alumno vaya a aprender de ellos. Debemos saber cómo dar la clase. El papel del docente en el aprendizaje situado es mejor visto como un mediador o un partero del conocimiento de los alumnos. El profesor no llega a impartir contenidos y se va solamente. La educación es una misión. Interesar, motivar al alumno que no está interesado. El docente debe humanizarse, preguntarle al alumno cómo está, ya que tal vez nadie más lo hace. Es parte de ser profesor aprender a partir de sus alumnos. En muchos de los casos, los alumnos llegan, se sientan y oyen aquello que nosotros queremos transmitirles, pero no aprenden ni escuchan. Nosotros como docentes debemos romper la aduana afectiva con tan solo algunas preguntas humanas desde ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Si desayunaste o no? Preguntas humanas que nos ayuden a romper esas barreras con los alumnos. Debemos hacer que los alumnos que no quieren aprender quieran y tengan las ganas de aprender, que ellos sean los interesados en adquirir nuevos conocimientos. Nuestro trabajo esencial es que busquemos estrategias para el aprendizaje y necesidades de ellos, por más difícil o trabajo que éste realice. Es importante que también nosotros nos adecuemos a los ritmos de trabajos de ellos, cómo trabajan, cómo aprenden, ya que cada alumno es diferente y su manera de aprender y de trabajar también lo son. Nosotros no debemos limitar al alumno a algún aprendizaje, ya que él debe ser el interesado en adquirir nuevos conocimientos. Los mediadores son expertos en crear ambientes de aprendizaje. Lo importante no es ser un experto en una materia, como matemáticas, español, historia, geografía, sino ser expertos en crear ambientes de aprendizaje. Un docente puede ser experto en una materia y conocer todo o la mayoría de ella, pero no saber impartir clases, y eso es uno de los puntos más importantes y esenciales que debemos tener todos los docentes. Nos centramos mucho en terminar contenidos en vez de que la centralización sea el aprendizaje de los alumnos. El alumno debe saber
para qué va a utilizar aquellos aprendizajes y de qué le van a servir aquellos contenidos para su vida cotidiana. El aprendizaje es el resultado de las interacciones de los diferentes agentes educativos en una comunidad escolar, quiere decir comunidades de aprendizaje. Nuestros alumnos aprenden más en los recreos, baños o explanadas de la escuela. Esto no quiere decir que no aprendan en el aula, sino que en los recreos, baños y explanadas crean experiencias significativas, que es la condición de un ambiente de aprendizaje. Las escuelas son ambientes cuando los relacionamos con una interacción cotidiana con directivos, maestros, padres de familia, alumnos y la comunidad. Todos hacemos un ambiente que está determinado a educar. El concepto de aprendizaje situado es una estrategia educativa constructivista y sociocultural que parte de la vida cotidiana para regresar a ella, con personas transformadas dispuestas también a transformar la realidad. Para eso existe un método de 4 pasos cognitivos y prácticos para el aprendizaje situado. 1. Partir de la realidad. Esto es escoger un insumo de la vida cotidiana para iniciar con el contenido. 2. Análisis de reflexión del tema. Son todos los contenidos, definición, explicación, investigación, etc. Esta parte es todo acerca del contenido. 3. Resolver en común, es decir, práctica escolar para que sepan aplicar el contenido, que mi alumno sepa y aplique el contenido en su vida cotidiana. Por último, 4. Comunicar y transferir, quiere decir que los aprendizajes se socialicen siempre. Teoría del aprendizaje situado. El aprendizaje situado es un paradigma que constata que el conocimiento es producto de la actividad, el contexto y la cultura en que se desarrolla. Como podemos ver a continuación, el contexto, la actividad y la cultura nos llevan al conocimiento que se lleva a cabo por medio de las experiencias. El aprendizaje situado, una pequeña reflexión. Ahí donde surge la sorpresa de apreciar y percibir algo de mi mundo y del mundo. Ahí donde la realidad me interpela y me seduce para actuar. Hay una posibilidad infinita de aprender siendo, de crecer conociendo y de ser conviviendo. Esto nos sirve para formar nuestro ser. En base a estas imágenes, podemos observar que podemos adquirir nuevos conocimientos con la ayuda de alguien más o con la ayuda de nuestros amigos. Gracias a esto podemos ir obteniendo nuevas experiencias que nos ayudarán a obtener un conocimiento que nos lleve al aprendizaje. Los andamios del aprendizaje se definen como estructuras temporales que ayudan al estudiante a evaluar los niveles de competencia adquiridos una vez que han realizado cada una de las tareas del aprendizaje, permitiéndole así lograr a través de ellos el aprendizaje metacognitivo. Esto es como un sostén que permite ir ayudando al alumno poco a poco, y cuando ya no lo necesite, se separa y así el alumno ir descubriendo poco a poco él el conocimiento hasta llegar al fin. Andamios para el aprendizaje situado. Son 5. El primero de ellos es: los papás son educadores de primera instancia. ¿Por qué? Los padres son las primeras personas con las que tenemos contacto. Gracias a ello obtenemos los conocimientos básicos, que son hablar, caminar y en contacto con diferentes personas. Ellos nos muestran el mundo a su manera para ir adquiriendo una cultura dentro de nuestro propio contexto familiar. Número 2. Innovar en estructuras, organigramas y flujos organizacionales en los centros escolares. Aquí los alumnos tardan en adaptarse a la escuela en todos los sentidos. Por eso debemos innovar manera de incorporarlos. Por ejemplo, actividades de convivencia en el recreo. Entre estas actividades puede ser que a los alumnos les muestren lo que es la escuela y cómo es, y de esta manera mostrarles qué actividades llevan a cabo en ella. Tercero, asegurar el continuo educativo en las escuelas. Como siempre ha ocurrido, se tiene un seguimiento en los grados. Un maestro da clase en primer año y después a segundo, pero en el momento de pasar a tercer año no se da la continuidad. ¿Por qué? El maestro nuevo que dará clase nunca se comunicó con el maestro de primero y segundo, entonces no trabajará de la misma manera con los alumnos, en la que ellos están acostumbrados.
como por ejemplo, el maestro de primero y segundo era un maestro que trabajaba de manera constructivista y el nuevo maestro trabaja de manera tradicional. Entonces, de esta manera se rompe la continuidad y destruye todo el trabajo que había logrado el maestro de primero y segundo. Número 4. Crecer en estrategias para evaluar el aprendizaje. Aquí nosotros debemos buscar diferentes estrategias para evaluar el aprendizaje, como las diferentes que hay, puede ser la formativa o la sumativa. Todas estas llevan a un beneficio para el alumno. Como vemos en el número 5, el propósito dentro de la educación sería formar liderazgos para generar bienes públicos. Aquí la persona ya debe aprender a trabajar en equipo para que estos 3 o 4 líderes lleven a cabo una misión y así ir generando diferentes bienes para las diferentes personas.